Muy buenos días. Vamos a comentar en este video el tema de la tasa, el débito y la base imponible del IVA. Veamos un poquito de historia respecto a este tributo. Este impuesto tuvo su tasa originalmente un 20%, igual alto, un 20%, que se llevó más o menos desde su origen hasta el año 1988. Tenía joviales 18 años más o menos. Y en ese año la ley 18.722 rebajó la tasa de un 20 a un 16%, una baja bastante potente. En ese año estaba el ministro de Hacienda, don Hernán Vigi, y estaba terminando el gobierno militar y estaban haciendo los últimos ajustes de una aplicación liberal de la economía, donde se rebajaba el tamaño del Estado y se daba mucha libertad para los sectores intermedios como agentes del desarrollo y el crecimiento del país. De esa manera, se rebajaban los impuestos con la esperanza de que hubiera un aumento de la producción y por ende también, o sea, no por ende, sino también una rebaja en la inflación, que en ese tiempo era muy alta, estamos hablando de un 30% anual, 20%, bastante fuerte. Quizá un poquito menos, pero en ese rango más o menos. Típico los ejercicios de contabilidad aplicar una IPC de un 20-30%. Y se quería bajar el IVA perdón, se quería bajar el IPC, el nivel de precios de los productos, rebajando el IVA, lo que dice en el fondo la teoría económica. Y no fue así. Si no me equivoco, esto fue más o menos por ahí por enero y en febrero tuvimos igual inflación. Son las paradojas de la economía. Pero eso no viene al caso, simplemente acá hay que mencionar de que hay una tasa de un 20% que se rebajó a un 18%. Después vino el gobierno de don Patricio Aylwin y se instauró una reforma tributaria, la 18.985, que aumentó la tasa de un 16 a un 18%. Después, ya en periodo de democracia, estuvo la ley 19.247, que estableció una tasa inaplicable de un 17%. ¿Por qué inaplicable? Porque cuando se subió la tasa a un 18%, se fijó ese momento. Y después salió esta ley donde se mantuvo, se estableció que la tasa iba a ser un 17%, pero se iba a aplicar años más adelante. Años más adelante. Y al final no se aplicó esa tasa porque después vino el año 93 la definición de una tasa efectiva y al final la tasa transitoria que iba a ser la del 18% con la promesa que iba a bajar al 17% quedó como permanente. Después, con el año 2003, se estableció una tasa provisoria de un 19%, se aumentó la tasa a un 19%, en forma provisoria se dijo que iba a estar, después iba a bajar, pero en el año 2006 se dejó con la ley 20.102 la tasa del 19% como fija. Y hoy día la tasa es fija. Hay un proyecto de ley que quiere rebajar algunas tasas, pero eso no ha tenido mucho futuro. Y hay propuestas de rebaja de tasas, pero hasta el momento sigue siendo un 19%, es decir, casi lo mismo que había antes del año 88. Nótese que en ese tiempo, vuelvo a insistir, se bajó la tasa de un 20 a un 16 para evitar la inflación. Veamos entonces ahora la base. La base imponible está en el artículo 26 del reglamento y dice, para los efectos del impuesto al valor agregado, la base imponible, esto es la suma sobre la cual se debe aplicar la tasa respecto a cada operación grabada, estará constituida, salvo los casos mencionados en el artículo 16 de la ley, por el precio de la venta de los bienes corporales muebles transferidos o el valor de los servicios prestados, con excepción de las bonificaciones y descuentos coetáneos con la facturación. Aumentan dicho precio o valor y por ende la base imponible y los rubros indicados artículo 15. ¿Qué es lo que nos dice esto? Nos dice que la norma general, la base imponible, es el precio de la transacción. Ese es el criterio general.
que esa es la base imponible sobre la cual se va a aplicar la tasa que ya vimos que ahora es un 19%. De esa base hay algunos ajustes y ahí se rebajan algunas concesiones especiales y llegamos efectivamente a la base imponible. ¿Cuáles son los ajustes que dice el artículo 15? Esto es simplemente para marearlos con esta situación, algo bastante pueril. Ahora, la base imponible tenemos, según el artículo 15, para los efectos de este impuesto, la base imponible de las ventas o servicios estará constituida, salvo disposiciones contrarias a la presente ley, por el valor de las operaciones respectivas. Eso está ratificado en el artículo 26, en el artículo 26 del reglamento. Por el valor de las operaciones respectivas, debiendo adicionarse a dicho valor, si no estuviesen comprendidas en él, los siguientes rubros. Se tienen que adicionar los reajustes, el reajuste, intereses, gastos, financiamiento de la operación, el valor de los envases o los depósitos constituidos por los compradores para garantizar su devolución, el monto de los impuestos salvo el IVA. Esquemáticamente tenemos que sería la base de la operación, más los reajustes, diferencias de cambio, intereses normales o moratorios y gastos de financiamiento que sean de cargo del comprador y que se hayan hecho exigibles o percibidos por adelantado, los reajustes y valores que hayan pagado ya IVA según la variación del UF por el periodo en cuestión, más los impuestos fijados por otras leyes que no sean establecidos por esta ley. Y algunas garantías por envases en algunos casos. Esto es muy antiguo, muy antiguo. Hoy día se dejan envases garantías por los balones de gas. Antiguamente se dejaba por las bebidas, ahora uno va al supermercado y le cobran el envase. Pero esto es un poquito antiguo, hay que reconocerlo. El artículo 27 establece lo siguiente. Forman parte de la base imponible, de acuerdo a lo expuesto en el número 1 del artículo 15 de la ley, este es un artículo del reglamento, los siguientes rubros que hubieren devengado en el periodo tributario. Los reajustes de todo tipo pagados, ya sea antes, al momento de celebrarse la convención grabado o con posterioridad a ella, los intereses con inclusión de los moratorios, esto es, de aquellos que se devengan con motivo del pago, los gastos de financiamiento. Esos son conceptos que se suban a la base imponible. Entonces, en síntesis, el artículo 15 establece que se le suman a la base imponible los intereses, reajustes, cuando se ha establecido algún tipo de crédito para la otorgación de la venta, para la realización de la venta. Eso es sucintamente lo que plantea el artículo 15. Operaciones a crédito que se haya considerado con IVA, en realidad tienen poca recurrencia. Lo que sí tiene bastante interés es el artículo 16, que establece específicamente la determinación de la base imponible según ciertas operaciones. Operaciones particulares, hechos grabados especiales que están en el artículo 8. Y el artículo 16 tiene mucha relación con el artículo 8 porque va vinculando a cada uno de los hechos especiales. Por ejemplo, en el artículo 8, número letra A, habla de las importaciones. El artículo 16, letra A, justamente, habla de la base imponible de las importaciones. No olviden que las importaciones son hechos de grado especial, según el principio de la transferencia, se graban en los países donde se utilizan los bienes que son importados. Las importaciones siempre están afectadas con IVA y las exportaciones están exentas de IVA. ¿Cuál es el valor de la base imponible del IVA? En las importaciones es el valor CIF, Cost, Insurance and Freight, costo, seguro y fletes. El valor más caro en este proceso donde se cobra el valor de los costos, los seguros y el transporte de los productos hasta el puerto del comprador. Más gravámenes aduaneros, es decir, más los derechos de aduana, los aranceles, sí se tienen que haber pagado para el ingreso de los productos. En el caso de los retiros
faltantes de inventarios, retiro de bienes corporales muebles para el uso particular. Por ejemplo, aquí este caballero te vende bebidas y le va a regalar una bebida a este niñito que está acá. A este niño que está acá. Ese es un retiro de bienes y se grava con IVA y se considera un retiro. ¿Cuál es la base imponible? El valor que tenían contabilizado, es decir, el valor de registro de estos productos. Y si no es posible determinarlo, el valor corriente en plaza. Después tenemos la base imponible de las concesiones de obras públicas. Y esto yo siempre lo doy como una tarea, para que se lea con calma, y es un tema muy específico. Si usted no trabaja en una empresa concesionaria de obras públicas, esto no lo va a ver. Pero les cuento un poquitito cómo opera esto. Las concesiones de obras públicas son aquellos contratos donde el Estado pacta con un particular la construcción de un servicio de obra pública, un servicio que a todos nos sirve, por ejemplo, una carretera, un túnel, etcétera, etcétera, que es utilizado por todas las personas. El particular construye y ¿cómo se paga? Con la explotación de ese producto. Si es un puente, por el peaje; si es un túnel, por el peaje, por el uso, principalmente la figura de peaje, un camino, etcétera, etcétera. La tierra, el terreno donde se construye el camino, el cerro donde se hace el túnel, es del Estado. Permite que el particular haga la construcción y se pague al respecto. Y ese servicio, la explotación, está afecto con IVA. ¿Cómo se determina el precio de la venta? Uno podría pensar, el valor del peaje. No, no es tan así, porque el valor del peaje es el ingreso. Pero a ese ingreso se le rebaja la amortización de la construcción de la obra. Por lo tanto, la base imponible en estos servicios de concesiones de obras públicas no es precisamente el monto del peaje, sino que es el peaje menos la amortización de la obra que se hizo. Por lo tanto, la base imponible no es el flujo, no es el ingreso bruto, sino en el fondo podríamos decir esta incipiente o principal utilidad. Precio de venta menos la amortización de la obra. Pensemos un concesionario que invierte la construcción. Todos esos gastos durante el periodo de construcción, que pueden ser varios años, se activan, no se llevan a resultados, se van activando para crear un tremendo activo que es la obra en concesión y que voy a llevar a resultados con un periodo, durante un periodo que es el periodo de la concesión. Y se distinguen tres situaciones de este concesionario. Un concesionario que financió y construyó la obra pública. Un concesionario que adquirió la obra en construcción, la terminó. Y un concesionario que adquirió la concesión y la obra ya construida. En el primer caso es una empresa que le da la concesión, construye y empieza a explotar. Toda la construcción fue de cargo de él. Él se encargó de financiar, de realizar la construcción del túnel, por ejemplo. Y ese monto va a quedar activado y todos son costos que él incurrió para construir la construcción. Y de ese monto lo amortiza y se rebaja del ingreso del peaje. El segundo caso es que hay una empresa A que tomó la concesión, empezó la construcción pero no la terminó. Y viene una empresa B, le paga a esta empresa A lo que ya ha invertido, genera ya un primer concepto, que es la compra de la concesión, y después aumenta ese costo con todos aquellos gastos que realice para terminar la obra. ¿Ya? Entonces el concepto, para este segundo caso, de obra en concesión, es un desembolso, una parte que sería la compra de la concesión y después todo lo que invirtió ese concesionario, la empresa B, para terminar la obra. Y el tercer caso es el más flojo que yo digo, porque hay una empresa A que construyó la obra, la terminó pero no alcanzó a terminarla porque tuvo problemas financieros, se tuvo que ir del país, era una empresa extranjera, le compra la obra, la deja activada y no tiene nada más que incorporar al costo porque está construida.
En esos tres casos son empresas que tienen en su activo el costo de la concesión, que la amortizan por los periodos de que dura la concesión, y la parte que corresponde, se hace una fórmula, que no es muy complicada, se va imputando a cada ingreso. Por lo tanto, si yo tengo un peaje que vale 5.000, no es base del IVA el 5.000, sino 5.000 menos la amortización de esta construcción. Y de esa diferencia, supongamos que la parte que le corresponde a cada peaje sean de los 1.000, sean 100 pesos, la base imponible va a ser los 1.000 menos los 100. Esa es la idea. Esto es muy sencillo, esto es más complicado. Yo siempre digo que esto yo lo enseñaba en su tiempo en un seminario en la Cámara Chilena de la Construcción, que eran 3 días. Las personas terminan igual no entendiendo mucho porque es muy complejo. Así que eso lo doy como tarea para que lo lean con calma, artículo 16. Otro concepto está en la letra D, venta a establecimientos de comercio o universalidades. Esto es cuando una persona vende un local comercial. Pensemos acá, tenemos este caballero que tiene su local comercial, una empresa de abarrotes o de cosas de construcción parece, que tiene acá, es todo el negocio. Tiene acá su mercadería, le va a vender las mercaderías, le va a vender el mesón, el activo fijo, la caja registradora, el delantal y el ratoncito que está allá arriba también. Todo lo vende, porque es todo parte del negocio. Bueno, el ratón es libre, dice, ¿no? Pero pensamos que también está ahí para darle sentido al negocio. Y este caballero está interesado por todo el negocio. Todo esto es un concepto, un establecimiento de comercio. O universalidad. No olviden que las universalidades es un concepto jurídico que cuando son varias individualidades que se consideran todo como un conjunto. Pensemos en una biblioteca. A mí me interesa la biblioteca de fulano de tal, donde son varios libros. Me interesa la colección completa. Yo compro la colección completa, aunque hay una apreciación por cada parte, cada libro, pero se compra el negocio completo, la biblioteca completa. Aquí es lo mismo. Yo voy a vender un local de comercio, un establecimiento de comercio, todo, hacia llave en mano o a puerta cerrada, no es puerta cerrada. Bueno, todo lo que está dentro del negocio, y eso es lo que yo voy a comercializar. Y eso que se va a vender es lo que se va a afectar con IVA. ¿Cuál es el monto del IVA? El IVA solo se aplica sobre los bienes corporales muebles sin deducir las deudas, y el servicio puede tasar. Ahora, lo que yo va a afectar van a ser por todos los bienes corporales muebles que se vendan. Y también los inmuebles, siempre y cuando se aplica artículo 8, letra M, que se lo dejo como tarea para que lo repasen. En el caso de la letra E, es respecto a los hoteles. Los hoteles están afectos, el servicio de hotelaje está afecto a IVA. No encontré un dibujo más bonito que ese, no sé por qué me pareció, ese es de una película, pero lo ocupo. Bueno, el monto del valor afecto a IVA es de acuerdo al valor que se cobre por los servicios prestados, es decir, el alojamiento. Y no está incluida la propina que por ley se debe agregar a la cuenta, aunque en la actualidad no hay ninguna ley. Pero la ley del IVA, la ley del impuesto a la venta y servicios establece esa situación, pero en realidad no está establecida esta ley. Entonces, la base imponible de los contribuyentes y hoteles sería el monto del servicio. En el arriendo no, perdón, en el caso de la venta de bienes corporales inmuebles, se determina la base imponible de la siguiente forma. Está afecto solo los inmuebles que en su adquisición generaron créditos fiscales, por tanto no olvidar eso. Si usted vende su casa, no es el caso, sino que yo tengo una inmobiliaria que vendo un activo fijo y ese activo fijo cuando lo adquirí genere crédito fiscal. Y el otro requisito importante, el que vende es un vendedor habitual. La base imponible es igual al precio de venta menos el precio de compra corregido. Tanto en el precio de compra como el de venta se rebaja el precio del terreno al valor comercial. O sea, si yo voy a vender un inmueble, el IVA no se aplica por el precio de venta, sino por la diferencia entre el precio de venta menos el precio de compra. Ni en el precio de venta ni en el precio de compra se considera el terreno porque no forma parte de la base imponible.
Si el vendedor es habitual en la compra y venta de bienes raíces, la base imponible es igual al precio de venta menos el precio de compra actualizado por la variación del IPC. En ambos casos se rebaja el terreno. Si no puedo determinar el valor del terreno, se rebaja el valor comercial. Y se toma la proporción, si es que, ahí en el precio de compra se considera también la proporción del valor comercial del valor de precio de venta. Y la base imponible, porque aquí estamos sacando el terreno, ¿ya? El precio de venta, el precio de compra, y nos da el precio de venta ajustado menos el precio de compra ajustado. En el fondo se paga el IVA, por así decirlo, por la utilidad, por así decirlo. A eso se le aplica el IVA. En el caso de los contratos de leasing habitacional, según el número 8, artículo octavo de la letra L, o la letra L, artículo octavo, el IVA se aplica sobre todas las cuotas. Y la base imponible es el valor de la cuota menos la utilidad o interés de la operación. Es decir, solo se aplica por la amortización del capital. Las cuotas en un contrato por leasing, cada cuota es un financiamiento en el fondo, se utiliza una tabla de amortización. Si el valor del leasing son 100.000 pesos o 100.000 UF, lo que sea, 100.000 UF harto caro, 100.000 pesos, aquí hay una tabla de amortización donde cada mes se paga una cuota anual, una cuota igual, en cada cuota es igual, y la última es distinta porque está la opción de compra. En cada cuota se considera interés y amortización del capital. Y aquí el interés siempre está calculado sobre el saldo insoluto. El interés en las primeras cuotas es más grande y se va achicando. ¿Por qué? Porque el capital insoluto se va achicando. ¿Y por qué se va achicando el capital insoluto? Porque en cada cuota hay una parte que rebajo va a bajar el capital. La base imponible es todo esto. Esto por cada cuota. No se consideran los intereses. Sigamos. Artículo 17. Ahora nos vamos al artículo 17, que es específico para el arriendo de bienes inmuebles. Ya hemos mencionado en otros videos que los bienes raíces inmuebles que tengan instalaciones o que se arrienden amoblados están afectos a IVA. Y ahí está todo el folclore de que si yo arriendo una oficina que tiene aire acondicionado, ese aire acondicionado es o no es una instalación, y hay una discusión y varios criterios al respecto. Ahora el artículo 17 define cuál es el monto de la base imponible para este tipo de arriendo. En el caso de arrendamiento de inmuebles amoblados, inmuebles con instalaciones o maquinarias que permitan el ejercicio de alguna actividad comercial o industrial y de todo tipo de establecimiento de comercio que incluye un bien raíz, deberá deducirse de la renta para los efectos de este párrafo una cantidad equivalente al 11% del avalúo fiscal de inmueble propiamente tal o la proporción correspondiente si el arriendo fuese parcial o por periodos distintos al año. Esta cuestión es muy sencilla, y se puede graficar de la siguiente forma. Tengo una renta mensual de 3 millones de pesos, el avalúo fiscal son 100 millones, pero esto es anual. Anual. Si yo tengo un arriendo que es mensual, el avalúo fiscal lo divido por 12 y de ese monto, 100 millones dividido por 12 me da 8 millones 3, le aplico el 11% a eso. Y esto es una rebaja al canon de arriendo. Y el IVA se calcula de la canon de arriendo menos esta rebaja calculado de esta forma y me da esta nueva base imponible y sobre esto yo aplico el IVA. El 19%. Eso es lo que nos dice el artículo 17 respecto al arriendo de bienes inmuebles amoblados. Respecto a la venta de los bienes raíces, ya dijimos que se aplica sobre el, contando el arriendo, el terreno. Ahora, cuando se vende un bien raíz,
siempre se tiene que descontar el terreno, pero el terreno tiene una serie de características. Del valor de la venta se rebaja el terreno y nos da la base imponible. ¿Y del terreno cómo se considera? Había un montón de criterios, valor actualizado del cual no puede ser inferior al doble del valor fiscal si se pasó más de 3 años. Todo eso se eliminó con la última reforma y solamente queda, si no se tiene el valor del terreno, se rebaja el avalúo fiscal. Si el avalúo fiscal está desactualizado, se puede pedir uno nuevo y el Servicio de Impuesto Interno puede tasar. Entonces, hoy en día se rebaja el valor del terreno, propiamente tal, y si no se tiene el valor del terreno, se rebaja el avalúo fiscal del inmueble. En el caso del leasing de bienes raíces, se rebaja en cuota, incluyendo la opción de compra, el porcentaje del valor del terreno, actualizado según la variación del IPC, del valor total del contrato. Eso también está mencionado en el artículo 17. Ahora vámonos al débito fiscal. El débito fiscal es lo que se debe. Es algo que, como bien dice, se debe y por lo tanto es la base imponible de la obligación tributaria. Ahora, el débito fiscal es la suma de los impuestos recargados en las ventas y el servicio a efectos del periodo respectivo. Eso está en el inciso primero del artículo 20. Entonces, el débito fiscal es lo que usted va a pagar, que es de la base imponible, que determinado con todos estos criterios, va a determinar, le va a aplicar la tasa y le va a dar lo que usted debe, pero que no es lo que tiene que pagar, muy importante, lo que usted debe, es el monto de la obligación a la que se genera. En aquellos casos en que no se pueda terminar el débito del contribuyente por falta de antecedentes o cualquier otra circunstancia imputable al contribuyente, el servicio mediante resolución fundada podrá tasar el impuesto tomando como base los márgenes observados para contribuyentes similares a actividades, negocios, segmento o localidad. En la determinación del impuesto a pagar, el servicio deberá estimar el monto de los créditos imputables en el monto estimado como débito fiscal, conforme a los parámetros señalados u otro que permitan hacer una estimación razonable del monto a pagar en cada uno de los periodos tributarios en cuestión. Si la imposibilidad de determinar el débito fiscal proviene del caso fortuito o fuerza mayor, el contribuyente dispondrá de un plazo de 6 meses para reunir los antecedentes. Esto es una normativa que establece cuando no es tan fácil determinar el débito fiscal. Pero el débito fiscal es la sumatoria de los impuestos a pagar que surgen de la base imponible aplicando la tasa. El débito fiscal no es igual al impuesto a pagar, porque el impuesto a pagar es el débito fiscal, que ya dijimos que es la base imponible según artículo 15, 16 y 17 por la tasa del impuesto, menos el crédito fiscal. El crédito fiscal que está definido en el artículo 23, que es lo que vamos a ver en otra oportunidad. Y eso nos da el impuesto a pagar. Comprenderán ustedes que es muy importante cuantificar este crédito fiscal, porque si este crédito fiscal es muy grande, él va a achicar casi la totalidad o gran parte del débito fiscal y el impuesto a pagar va a ser más chico. Entre más grande sea el de crédito, más chico va a ser el impuesto a pagar. Por lo tanto, en una fiscalización se va a poner énfasis en ver el monto correcto del crédito fiscal y si se disminuye el crédito fiscal, va a aumentar el impuesto a pagar. Por eso hay que tener cuidado y determinar correctamente el crédito fiscal. Del débito fiscal hay algunas disposiciones que están en el reglamento, artículo 35, 36, 47. El artículo 35 nos dice cómo se documenta en el fondo, se respalda, por así decirlo, el débito fiscal. Y el débito fiscal se considera sumando los impuestos recargados a los respectivos documentos. Aquí tengo una factura, y una factura electrónica, está impresa, pero lo importante es lo que está mencionado ahí. Ahí. Y tiene que estar desglosado. El monto del débito, de la base imponible, el IVA. Eso es lo que dice el 19%. Y en las boletas que aún quedan de papel, no está el detalle IVA menos base menos
impuesto monto a pagar. Por lo tanto, se toma el total de la boleta, de las boletas, y se multiplica por el factor, que esto es una cuestión algebraica, un factor que se determina de esa manera. Esto lo dice la ley, lo cual es un absurdo meter tanto detalle para determinar esto, porque rigidiza un cálculo. Pero ahora, en el año 2020, con la ley 21.210, se estableció que todas las boletas hay que separar el IVA. Y desde el año pasado uno compra y las boletas aparecen, especialmente cuando son impresas por el sistema, en una boleta, un restaurante o cualquier cosa, los supermercados, por ejemplo, aparece total base imponible, el 19% y el monto a pagar. Y nosotros vemos y decimos, bueno, ¿y para qué me dan el desglose? Porque de repente dicen, oh, es menos plata y estoy pagando más. Me ha pasado muchas veces que dicen, oye, pero aquí no me están haciendo un descuento, me están cobrando de más. Y ahí les tengo que explicar, no, que ahora se hace un desglose, se demuestra que tú estás pagando IVA. ¿Y a mí qué me importa? Me dicen. Bueno, es la ley, seguramente una psicología del cumplimiento tributario y la OCDE seguramente dice que eso es importante. El artículo 36 nos dice que del débito fiscal le sumo las notas de débito y ahí me da el total del débito a pagar. Perdón, a declarar. ¿Qué son las notas de débito? Las notas de débito son igual que las facturas, solo que dice nota de débito, y aumentan los impuestos o los débitos ya facturados anteriormente. Por lo tanto, una nota de débito aumenta el débito fiscal de una factura ya emitida. Y eso aumenta, obviamente, la base imponible. En el artículo 47 nos dice que de las ventas y servicios se determina la diferencia entre débito y crédito. En el caso de las importaciones, aplicando el 19% sobre el valor aduanero o CIF, más los gravames aduaneros establecidos, que eso ya lo vimos. En el artículo 21 de la Ley de Impuestos a las Ventas y Servicios, yo los invito a que se lea, como ejercicio complementario se lea, y también que se lea el artículo 37 de la ley, para que se entienda el esquema que voy a mostrar a continuación. El artículo 21 nos dice que del débito fiscal rebajamos las bonificaciones y descuentos otorgados con posterioridad a la emisión de la factura. Y aquí estoy hablando de una cosa distinta a lo que vimos anteriormente. Artículo 21 nos dice que del débito fiscal puedo rebajar descuentos, pero no el descuento que me hacen cuando yo voy a comprar, sino que después de haber facturado, después de haber yo comprado, me hacen un descuento y eso se rebaja a través de una nota de crédito. Todas esas rebajas se hacen con un documento que se llama nota de crédito, que es igual que una factura, solo que dice nota de crédito. Y yo rebajo las bonificaciones y descuentos otorgados con posterioridad a la emisión de las facturas, devolución de bienes o servicios resiliados dentro de 3 meses, con mayúscula, ahí para que no se lo olvide, de la siguiente la operación. En ventas o promesas de venta de inmuebles a los 3 meses de la resolución, resiliación, nulidad o sentencia en caso de promesa, y la devolución de garantías de envase. En un momento yo les dije que formaban parte de la base imponible las garantías para la devolución de envases. Cuando yo devuelvo el envase, me hacen una rebaja porque me devuelven la plata, y como inicialmente eso fue formando parte del IVA, ahora aquí se rebaja. Todas estas rebajas se hacen con nota de crédito, pero esta que está acá, de la devolución de bienes o resiliación de servicios, solo se pueden hacer en un lapso de 3 meses. Si esto lo vinculamos con la parte contable, con la IFRS que habla de los ingresos ordinarios, establece ahí la normativa contable que son ingresos ordinarios cuando hay certeza que los ingresos van a ser míos, de un punto de vista legal, comercial. Y yo siempre he planteado que según el artículo 21, los ingresos brutos deberían ser considerados contablemente solo a contar del tercer mes, porque está la posibilidad que me devuelvan los productos. O se recibe el contrato de una forma muy fácil a través de una nota de crédito. Y dentro de este plazo de los 3 meses se soluciona con ese monto, con esa situación, según el artículo 21, con nota de créditos. Ahora que el vendedor acceda a que le devuelva los productos es otra cosa. Pero normativamente está este lapso que de un punto de vista tributario es re fácil con una nota de crédito.
¿Qué se entiende por resiliación de servicio? Cuando yo quiero devolver productos porque salió desperfecto, se devuelve el producto y me devuelve la plata y quedamos tan bien como amigos. Pero los servicios, yo presto un servicio y el cliente quedó insatisfecho, no puedo deshacer el servicio. Si fue un informe, no puedo desarmar el servicio. El informe ya fue escrito. Por lo tanto, se hace un acuerdo, un contrato, comúnmente un contrato que se llama resiliación, donde las partes acuerdan de que todo lo que hubo no existió y se devuelve todo al inicio. Eso es una resiliación. En esos casos se hace con nota de crédito y en la resiliación y la devolución de productos a los 3 meses. El artículo 22 nos dice que los errores se subsanan mediante nota de créditos emitidos en el mismo mes en que incurrieron o a más tardar en el periodo siguiente. Los errores en un periodo o el mes siguiente. Si no se corrigieron de la forma señalada, el hierro forma parte de la base imponible. No hay una normativa para solucionar un error cometido en un lapso superior a un mes o al mes siguiente o a los 3 meses. Por lo tanto, ¿qué pasa si me di cuenta al cuarto mes que cometí un error? ¿Qué pasa si me devuelven productos al año de haberlos facturado? ¿Habrá algún recurso o procedimiento que permita corregir el error cometido? ¿En qué consistirá ese procedimiento? Esto no está en la Ley de Impuestos a las Ventas y Servicios, sino que está en el artículo 126 del Código Tributario, donde los contribuyentes pueden hacer peticiones administrativas. Hoy día eso se hace a través de la página web del servicio y uno puede pedir que me revisen un periodo tributario de hace 6 meses atrás, en la cual cometí el error de haber facturado algo que después me devolvieron, pagué un débito de más, pagué un impuesto de más, a través de una petición administrativa, pido que me revisen el periodo y si me encuentran la razón, me devuelvan la plata. Es decir, si yo tengo un error de facturación en un periodo superior a 3 meses, devolución de productos, errores en más de 1 o 2 meses, solo puedo solucionar ese problema a través de una solicitud administrativa según el artículo 126 del Código Tributario. Eso es lo que quería conversar con ustedes en este video. Por la atención prestada, muchas gracias.